gente, ¿qué tal están? Espero que estén bien. Vaya que se nota el largo tiempo que deje de subir vídeos o siquiera de estar activo aquí en el canal. Pero bueno, no daré énfasis en ello ya que lo que menos quiero hacer es que escuchen mis motivos del por qué no estaba aquí. Como se darán cuenta, este video trata más que nada sobre lo que es la nueva, y esto lo digo entre comillas, nueva transformación de Dragon Ball Daima. Para que se hagan una idea de cómo empezará el video, es que se empezará con la primera versión del Super Saiyajin 4, que vendría a ser la que se vio en Dragon Ball GT. Posteriormente se hará mención del Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Heroes. Hago mención de esta pues es una versión más remasterizada de dicha transformación. Además cabe mencionar que también se harán mención de las transformaciones de Dragon Ball Super. Solo que se hará mención hasta la fase Blue. Pero solo se hará mención de estas fases en comparativa del Super Saiyajin 4 original. Y el por qué haré mención de estas dos últimas fases será a modo de comparativa en el poder nada más. A continuación daré 3 puntos a tomar en cuenta de cada transformación. El origen, el diseño y el poder. Por último se hablará de qué aporte dio para la historia dicha transformación y posterior a su intención. Ahora sí, sin más demora comencemos con el vídeo. Origen del Super Saiyajin 4. Dragon Ball GT. Empezamos con la transformación que dio cavidad a este video. El Super Saiyajin 4 vendría a ser la cúspide evolutiva para los Saiyajines en Dragon Ball GT. Su primera aparición sería en el capítulo número 34, el día 22 de enero de 1997, en el arco del villano Baby, quien al haber tomado posesión del cuerpo de Vegeta, sufrió un más que notable aumento de poder, tanto era ese cambio que ni siquiera Goku, que ya se habría acostumbrado considerablemente a su poder pese a tener un cuerpo de niño, no pudo siquiera mantener un enfrentamiento igualitario contra el villano Baby. Sin embargo, esto dio hincapié a una duda de que si es que Goku adulto pudo haber ganado a Baby. La respuesta es un rotundo no. Tras una segunda derrota contra el Sufuru, es cuando surge la tan icónica transformación. Y es que, no mucho antes de aquel enfrentamiento contra Baby, Goku tuvo que recuperar su cola de Saiyajin para así poder recuperar algo más de poder, o mejor dicho poder tener una estabilización de su poder, pues con anterioridad no podía mantener siquiera un Super Saiyajin 3 por más de pocos segundos, pero este logra recuperar su cola gracias al antiguo Supremo Kaiosama, quien sería el que hiciera la mención de una cuarta transformación, pero esta obtención de su cola hacia Goku no le terminó beneficiando en aquel combate ya que volvería a perder ante Baby. No obstante, tras su derrota es cuando todos somos testigos del cambio que empieza a sufrir Goku, pues una vez más, y después de varios años, vemos cómo es que este se empieza a transformar en un Ozaru al reemplazar la luna por la tierra que emitía cierta cantidad de ondas Bluetooth las suficientes como para que se desencadenara la transformación en Ozaru. Aunque el cambio radical empezaría aquí, pues al ya estar transformado en Ozaru, su pelaje pasó de ese típico color café, o marrón, tornándose a un tono dorado, dando a entender que era un Ozaru transformado en Super Saiyajin. Esto era así pues nada más explicaba aquel cambio. Tal cual como se vio en el anime, y gracias a Pan la nieta de Goku, es que él recobra el conocimiento, logrando tomar por esos momentos aquella forma de mono gigante, donde hacia unos momentos el mencionado estaba destruyendo todo a diestra y siniestra. Y en uno de los momentos más icónicos de la franquicia podemos ver cómo es que Goku empieza a cambiar físicamente una vez más, y si bien parecía regresar a su forma humana otra vez, había algo más que diferente, y es que ya no era un niño. Tenía aquel cuerpo de adulto con el que lo vimos al inicios de GT, pero había algo más, un pelaje de color fucsia o rojo abarcaba gran parte de su cuerpo, dejando al descubierto su pecho y abdomen, su cabello se vería bastante más prominente otorgándole un aspecto más rudo, sus ojos pasarían de ese típico color negro a uno amarillo, y una línea rojiza rodearía el exterior de sus párpados. Super Saiyajin 4, era el nombre de aquella transformación tan imponente.
y este vendría a ser el origen del Super Saiyajin 4, siendo la primera y única vez, en verse por todo el proceso de transformación que sufre Goku para alcanzar dicha fase. Diseño del Super Saiyajin 4. Dragon Ball GT. A partir de ese momento el Super Saiyajin 4 parecía ser solo exclusivo de Goku, pero algo que dejó claro el arco de Baby, es que si se tenía a disposición una máquina de rayos Blues, sería posible alcanzar dicha fase o mejor dicho poder convertirse en Ozaru sin necesidad de tener una cola. Y así sucedió. Pues en el último arco de GT, el cual sería el de los dragones malignos, vemos como Vegeta alcanza dicha transformación y posterior a esto alcanzó la forma del Super Saiyajin 4, más sin embargo en él la transformación era ligeramente diferente a la de Goku, pues mientras que en Goku el pelaje era fucsia o rojo, en Vegeta el pelaje era de un claro rojo intenso. Mientras que en los ojos los de Goku eran amarillos, en Vegeta sus ojos eran azules. Pero el último usuario visto en Dragon Ball GT en portar dicha fase fue Gogeta, quien mostró una versión diferente de dicha fase, pues en él, el cabello era de color rojo escarlata y el pelaje del cuerpo era de un color café rojizo. A primera vista podemos ver el gran diseño que tiene la fase 4, tanto en Goku, en Vegeta así como en Gogeta. Pues da a ver que físicamente no es una transformación débil, de hecho da un porte más salvaje e imponente al usuario de dicha fase. Ya que en todos sus enfrentamientos que hizo aparición demostró ser intimidante con la mayoría de sus adversarios, casi que parecía que la victoria estaba asegurada con su aparición, aunque es curioso cómo es que la transformación otorga ese aspecto tan salvaje, pues es una armonía perfecta del estado Ozaru con la forma humana de los Saiyajines. Algunos aspectos que son interesantes de la transformación, es que físicamente da una mayor altura y musculatura al usuario, pues vimos como cuando Vegeta se destransforma regresa a su aspecto físico normal de siempre. Mientras que en Goku podemos intuir que pasa lo mismo, teniendo una altura mayor a su forma adulta de siempre, no tan exagerada pero sí notable. En el caso de la fusión Gogeta es por así decirlo incluso un tanto más alto que quienes lo conforman. Pero en general la fase 4 es una transformación más que llamativa a todas luces, sea por donde se vea, su diseño es el mejor visto hasta la fecha de toda la franquicia, lo que en parte y gracias a ese pequeño trasfondo que tiene por su método de obtención es que se ganó el cariño de muchos fans, si no es decir que de todos al tener un diseño tan extravagante, ya que para su tiempo en temas de diseños, el Super Saiyajin 3 dejó la vara muy alta, algo que se pensaba que no podría ser superado en cuanto a diseño. Pero vaya que el aspecto del Super Saiyajin 4 superó todo. Pero si debemos atribuir algo más al por qué le tenemos tanto cariño a esa transformación es dado a los paneles de Goku antes de alcanzar esa forma, a eso, súmenle esa hermosa banda sonora de fondo que es simplemente inolvidable e insuperable. Lo que sin dudas juntando todo eso dejó como algo memorable y espectacular a la fase 4. El poder del Super Saiyajin 4. Dragon Ball GT. Este tal vez sea el punto más cuestionable, debido a que estamos analizando a la versión de GT, en su tiempo se había dicho que Goku Super Saiyajin 4 era igual de fuerte que un Super Vegito de la saga de Majin Buu. Esto es cuestionable pues jamás se explicó del todo bien si se referían a Super Vegito o únicamente a un Vegito forma base de dicha saga. Por lo que en lo personal, ojo, solo desde mi punto de vista estaría en igualdad de condiciones que Super Vegito, aunque bien es sabido que el poder del Super Saiyajin 4 como tal varía según su usuario, ya que si recordamos bien, Goku y Vegeta en sus formas bases tenían un poder notablemente desigual al Goku ser ligeramente más fuerte que el príncipe Vegeta, por lo que a mi punto de vista y nuevamente mi propia opinión Vegeta Super Saiyajin 4 en términos de puntaje sería un 8.5, mientras que con Goku Super Saiyajin 4 su puntaje vendría a ser un 9 cerrado. Algo que es interesante de esta transformación es que logra absorber grandes cantidades de poder para así recuperarse, tanto así que al estar más allá de su poder natural, su cuerpo emite tal cantidad de calor que logra quemar a aquellos que no estén aptos para lograr soportar dicho calor.
Este aspecto es ocasionado pues desborda tanto poder que lo emite a modo de calor. Que quede claro que es solo mi opinión nada más, por lo que cada uno es libre de dar su opinión siempre y cuando sea con el debido respeto, por favor. Ya en el caso de la fusión Gogeta, es bien sabido y recordado que Goku y Vegeta se fusionaron estando ya transformados, lo que dio como nacimiento a Gogeta Super Saiyajin 4, quien en su momento se implicó que era, no una, sino decenas de veces más fuerte que un Super Saiyajin 4 ordinario. Ya que no en vano humilló de forma magistral a Omega Shenron. No obstante, también es recordado que dicha fusión jamás pudo emplearse siquiera en serio contra el villano de turno, sumado a que se la pasó jugando y humillando a Omega Shenron. Pero todo esto lo dejo como el guerrero más poderoso de su tiempo, incluso mucho más poderoso que aquel hipotético Vegito Super Saiyajin 3 de la saga de Majin Buu. Pero bien, ya que se hizo mención de ello, a día hoy, aquellas versiones del Super Saiyajin 4 junto a su fusión, ¿qué tipo de oportunidad tendrían en la actualidad con los niveles de poder que se manejan hoy día? ¿Dónde podrían estar o a quiénes podrían enfrentarse? Pues bien, a mi punto de vista, yo creo que únicamente podrían hacerle frente a Goku, a Vegeta, a Gohan, a Piccolo y a Freezer de Dragon Ball Super, incluso me atrevo a decir que podrían pelear contra Broly de Super. Ojo, únicamente enfrentándose en estado base, todos por igual, pues si recordamos Goku y Vegeta GT, tienen un poder considerablemente superior a sus versiones de Dragon Ball Z, además de ser incluso levemente superiores a sus versiones de Super en forma base, tal vez no de forma exagerada, pero sí sería notable la diferencia de poderes. Pero en temas de las transformaciones, aquí sí ya habría pocas posibilidades para los de GT, ya que Goku y Vegeta transformados en Super Saiyajin 4 ni siquiera podrían hacerle frente a un Goku o Vegeta transformados en Super Saiyajin Dios, ya ni hablar de un Golden Freezer, un Gohan Bestia o un Piccolo Naranja o un Broly iracundo. Únicamente tendrían que valerse de su fusión Gogeta transformado en Super Saiyajin 4, y aún así, esta fusión se vería abrumada por el poder de un solo Super Saiyajin Blue. No hago mención de las doctrinas, pues ya son una liga mucho mayor, así como el modo Black de Freezer. Además de que solo estoy contando el poder bruto de los guerreros y no el aumento que tiene al realizar una técnica. También aclaro que me estoy refiriendo a la forma Blue del manga, ya que la versión del anime me parece totalmente superior al no tener pérdida de energía. Así que en conclusión, la transformación del Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT es una transformación más que formidable, no mereciendo ser menospreciada, pues si se ponen a pensar a día de hoy muy pocos personajes logran superar los poderes de Dragon Ball Z y darle talla a una de las transformaciones de Dragon Ball Super. Claro está, si es que omitimos que de forma descarada y sin sentido hay personajes que sin razón aparente lo logran en varias sagas de Dragon Ball Super, tanto anime como manga. Muy bien, ya habiéndose visto lo del Super Saiyajin 4 de GT, es momento de hablar de su siguiente versión. Origen del Super Saiyajin 4. Dragon Ball Heroes. El origen de esta transformación es exactamente el mismo visto en Dragon Ball GT, pero de otra línea de tiempo, es decir que son un Goku y Vegeta totalmente distintos a los vistos en GT, pues son versiones que ya tienen totalmente control absoluto de la transformación, sumado a que estas versiones son más poderosas que sus versiones de GT. Sin embargo, su origen, al no ser tan diferente a su versión pasada, no tiene tantos cambios argumentales, más que solo ser de una línea de tiempo diferente. Además, si bien es sabido que existen más Super Saiyajin 4 en Dragon Ball Heroes, el origen de estos es más dado a un aumento repentino de poder o algún impulso de ira. Lo que en lo personal deja de darle un origen tan icónico como lo tuvo en GT. Diseño del Super Saiyajin 4. Dragon Ball Heroes. Su diseño no es tan diferente a su versión original, aunque, claro, estamos hablando de una versión remasterizada de años posteriores, por lo que es obvio que debe haber diferencias. Y realmente si las hay, esto vendría a ser en el cabello, ya que a diferencia de la versión de GT, la versión de Dragon Ball Heroes tiene un cabello ligeramente más alargado.
Pero si de verdad queremos ver una versión que muestre cambios significativos y que sean sumamente visuales, hablemos del Super Saiyajin 4 Limit Breaker o más allá del límite. Dicha fase da cambios visibles, como otorgando un aumento ligero en la altura y musculatura, un crecimiento notablemente más largo del cabello, aunque lo más notorio es ese brillo rojizo que rodea el cuerpo del usuario, así como dar un cambio en la tonalidad del cabello, siendo que pasa a un tono rojo opaco. Dichos aspectos los comparte su fusión Belito, pero una vez más, la fusión Gogeta demuestra cambios diferentes, pues cambia el estilo de su cabello, demostrando que ya sea por estética o simplemente decisión, Gogeta emula diferencias visibles en la fase 4 Limit Breaker, tal vez siendo poco importantes pero sí visibles. Otro usuario de dicha transformación vendría a ser Broly de Dragon Ball Z, pero teniendo las mismas características mencionadas que los anteriores usuarios, solo que este aumenta de forma exponencial su aspecto físico, siendo mucho más grande en altura y musculatura. Pero en general el Super Saiyajin 4 Limit Breaker demostró cambios significativos de la fase 4 ordinaria, al ser una versión repotenciada de la fase original, teniendo estos cambios gracias a que su obtención de forma principal es dada por la absorción del Ki divino. Algo que aclaro es que no hago mención de otras versiones de la fase 4 ya que como tal son solo alteraciones de la cuarta forma, como ejemplos de solo decir está la forma maligna y oscura de Broly fase 4 y esa forma de fase 4 de Mira, la fase 4 de Bardock e incluso la fase 4 de Gohan, pues estos últimos dos son solo obtenciones por aumentos de ira. El poder del Super Saiyajin 4. Dragon Ball Heroes. Hablar del poder del Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Heroes son palabras mayores, pues hablamos de posiblemente una de las transformaciones más poderosas de dicho universo. El poder de esta versión del Super Saiyajin 4 fue capaz de darle cara ni más ni menos que a un Super Saiyajin Blue, una transformación que venía de ganar más control y poder desde el torneo de los universos, pero posiblemente la mayor hazaña de esta transformación es que en su fase Limit Breaker, logró estar en igualdad de condiciones que un Ultra Instinto Señal. Cabe mencionar que para esta comparativa, sí o sí, estoy haciendo mención del anime promocional. Pero este solo fue derrotado por el Ultra Instinto completo de Goku Capsule Corp. Pero si tenemos que buscar un punto donde esta transformación mostró su poder sin restricciones, fue en dos ocasiones, uno visto en Vegito y el último fue con Gogeta, ambos transformados en Super Saiyajin 4 Limit Breaker, enfrentándose a dos de los villanos más fuertes, vistos fuera del canon de Dragon Ball. Hablamos de Fu, Rey Demonio, quien se enfrentó a Vegito, mientras que Gogeta se enfrentó en los últimos capítulos a un Broly Super Saiyajin 4 Limit Breaker potenciado con la magia demoníaca de Demigra. Algo curioso es que mientras que en el anime el combate de Gogeta fase 4 Limit Breaker contra Broly fase 4 Limit Breaker quedó inconclusa, cosa que en el manga de Dragon Ball Heroes Gogeta sí que pudo derrotar a Broly. Aquí sí no se puede decir a qué nivel estarían estas versiones del Super Saiyajin 4 y sus fusiones, literalmente están totalmente equiparados a los poderes de la actualidad. Claro que a excepción de Black Freezer, quien su poder aún sigue siendo una gran incógnita. Así que poco se puede decir al respecto de estas versiones de la fase 4, que en términos de poder son abismalmente superiores a sus versiones originales de Dragon Ball GT. Ya habiéndose hablado de la versión de Dragon Ball Heroes, pasemos a la última versión de la cuarta forma, la cual es del anime más reciente, que es Dragon Ball Daima. Ok. Posiblemente me gane el odio de muchos así como los mayores insultos posibles, pero hablar del Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima es querer encontrar el final del infinito. Exactamente no lo tiene. Empecemos con el origen de esta transformación. ¡Ay, Dios mío! Esto será más que difícil de querer explicar a mi forma de verlo. Origen del Super Saiyajin 4. Dragon Ball Daima.
El origen de esta transformación es completamente espontáneo, pues su aparición es durante el clímax del enfrentamiento contra Goma, ya que Goku niño al ser derrotado por el mencionado, somos testigos de ver al Namekusei Neva estar frente a un lastimado Goku niño fase 3. Posteriormente Neva le da a Goku un aumento de poder, pues no solo Goku recuperó su fuerza, sino que logramos ver cómo comienza a acceder a una nueva forma, viéndose como de su cuerpo brota una cola de mono, así como incluso mostrarse como si es que aquel aumento de poder de Neva le hiciera conectarse a sus raíces primitivas. Pero tras un momento de epicidad, es que después de muchos años y de forma canónica, veríamos al Super Saiyajin 4 aunque en una versión niño de Goku. Cosa que en principio a los fanáticos no les ha agradado del todo, pues se esperaba que tuviese un concepto similar a la fase 4 original de GT, aunque casi al final del anime vemos que gracias al deseo pedido todos regresan a la normalidad, es decir recuperan sus cuerpos adultos, por lo que de igual forma vemos a un Goku Super Saiyajin 4 adulto. Su origen es de la nada, no habiéndose mostrado o siquiera hablado de que existieran antecedentes de dicha forma. Lo más asemejado que había de lógica, y esto lo digo con muchas comillas, era por Neva a quien se le atribuía el desbloqueo y acceso a la transformación. Respuesta incorrecta. Y es que Goku ya tenía la cuarta transformación dicho por él mismo en el último capítulo de Dragon Ball Daima, siendo literalmente algo que no terminó de agradar a ningún fan en absoluto. Si bien su origen en un principio tenía algo de coherencia, al final resulta que solo no sabía si podría usarla, por lo que se da a entender. Ojo, esto que diré si es muy personal, pero sinceramente no me agrada nada el cómo es que se agrega esta transformación al canon de Dragon Ball, ya que es una transformación que no tiene ni pies ni cabeza de argumentación. Al menos de momento, y sinceramente por más y algún fan manga quiera corregir esto, lamentablemente al no haber algo siquiera oficial que hable de la forma, quedará como algo para el puro fanservice. O hasta que se saque una segunda temporada o algo que lo explique en el manga, que en lo personal lo veo poco probable. Bien, ya habiéndose visto el origen de esta transformación en Dragon Ball Daima, pasemos al siguiente punto. Diseño del Super Saiyajin 4. Dragon Ball Daima. De todos los diseños vistos y hablados del Super Saiyajin 4, el diseño de esta versión sí que es uno bastante llamativo por dos simples razones. Primero que nada, el cabello de esta transformación es de un color rojo como el del Super Saiyajin Dios, sus ojos pasan a un color similar que el del cabello. Pero su estilo de cabello se asemeja bastante al cabello de Gogeta Super Saiyajin 4 de GT. Además, lo más destacable de esta forma es que cambia la anatomía de sus antebrazos, mostrándose más robustos junto a unas manos más grandes, acompañado de un notable estiramiento en ambas extremidades, como si fuera una especie de anatomía de mono. Si bien tenemos que catalogar el diseño de esta transformación en un top, quedaría en un top 2, esto es más que nada ya que si lo ponemos en comparativa del diseño original del Super Saiyajin 4 es que no lo supera, más que nada al ser una transformación que muchos ya estaban previniendo desde comienzos de Daima. Pues es más que claro que es una especie de reinvención de Dragon Ball GT, solo que como tal a manos de Akira Toriyama, en paz descanse. Pero ya habiendo dicho esto, pasemos al siguiente punto. El poder del Super Saiyajin 4. Dragon Ball Daima. Bueno, aquí nuevamente es algo bastante subjetivo, pues es completamente incierto el poder de esta transformación, aunque de algo hay que decir, y es que si es más fuerte que el Super Saiyajin 3 de Vegeta junto al Super Saiyajin 3 de Goku, en esta transformación ya siendo un adulto Goku si le dio una mejor pelea a Goma, omitiendo el método tan absurdo de cómo fue derrotado. En esta pelea vimos un mayor despliegue de poder por parte de Goku Super Saiyajin 4, quien logra dar acometidas más eficaces que en su forma de niño. La mayor hazaña de esta transformación vista fue lanzar un Kamehameha a toda potencia, que fue capaz de atravesar la barrera que apartaba a los tres reinos demoníacos. Honestamente hasta yo me sigo confundiendo porque en otros lados escucho que le dicen el Makai.
o simplemente 3 reinos. Por lo que sin dudas Goku Super Saiyajin 4 tiene un nivel de poder decente, pero aquí con esta versión se le va a comparar con los personajes de Dragon Ball Z de la saga de Majin Buu. De antemano este Goku fase 4, si bien podría enfrentarse y ganar al Majin Buu gordo, así como al maligno Buu, junto a Kid Buu. Pero pasándolo contra los pesos pesados, en un combate contra Super Buu aquí sí ya le vería con pocas posibilidades de ganar tan fácil. A lo mucho yo creo que para ganarle a esa versión de Majin Buu sí tendría que lanzar aquel poderoso Kamehameha para poder erradicar a Super Buu. En el tema de Gotenks Super Saiyajin 3, sí lo vería ligeramente más complicado de que gane, a menos que soporte hasta que los niños pierdan la fusión. Pero en el caso de Gohan definitivo muy difícilmente veo ganador a Goku Daima fase 4, ya que al no haberse explicado nada de que tanto aumentó su poder, es poco probable que este Super Saiyajin 4 tenga ese multiplicador de poder como el que sí lo tenía el de GT. Por lo que este Goku Daima tendría pocas posibilidades contra Gohan definitivo, y ya ni hablar de Vegito o Super Buu Gohan, con quienes no tendría la más mínima oportunidad. Para resumir, el Super Saiyajin 4 de Daima de verdad que le hace falta que trabajen más en su construcción como transformación y lo del aumento de poder verdadero que otorga dicha fase, así como explicarse bien cómo es que funciona al no tener una cola de forma visible, de lo contrario esta transformación seguirá careciendo de bases de cómo es que se obtiene y qué tanto es el multiplicador de poder. Pues tal cual como está es una transformación sin sentido y hecha para el puro fanservice. Bueno, ya se hablaron de las versiones del Super Saiyajin 4, desde la original hasta la más actual. Es momento de ver el tema de qué fue lo que aportó para su momento de aparición y posterior a esto. Bien, empecemos de nuevo con el Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT, esta transformación aportó lo que sería en pocas palabras la transformación perfecta para los Saiyajines, pues no tenía algún desgaste de energía como la fase 3, sumado al hecho de que era una transformación aún más fuerte que un Super Saiyajin 3 al máximo de su poder. Pero lo que más se destaca de esta transformación es que se deshizo de las falencias físicas de Goku, pues le otorgó de regreso su cuerpo adulto. No obstante, tras su primera aparición, jamás se mostró que se trabajará más en la construcción de la fase 4, pues únicamente se dejó tal cual estaba, ya que como se dijo no tenía alguna falencia ni de energía ni física. Por lo que como tal esta transformación en su primera aparición fue la respuesta para Goku a tener más poder, pero con el beneficio de poder tener su cuerpo adulto. Además de que de no ser por este factor en el último arco, jamás hubieran podido realizar la fusión. En conclusión, en Dragon Ball GT el Super Saiyajin 4 quedó como una transformación formidable tal cual lo fue el Super Saiyajin ordinario en su día, pues lo mismo ocurrió con este apareciendo adversarios más fuertes que esta transformación, solo que la única diferencia es que esta transformación no posee debilidades o falencias como si lo tuvieron el Super Saiyajin y el Super Saiyajin 3. Pasando con la siguiente versión del Super Saiyajin 4, en Dragon Ball Heroes este tema es por así decirlo bastante más complejo y fácil, pues desde inicios hasta su final, el Super Saiyajin 4 siempre fue el eje principal a muchas soluciones contra los villanos. De hecho esto se vio más reflejado en los últimos arcos, donde esta fase demostró su mayor pico de poder emparejándose con las fases divinas de Dragon Ball Super. Por lo que con total seguridad he de decir que esta transformación en Dragon Ball Heroes es una transformación que es la solución contra varios enemigos, sin tener debilidades, pues no carece de pérdida de energía o de tiempo. Aunque como tal al ser algo meramente promocional de un videojuego queda como un fanservice, más o menos bien escrito por así decirlo. Y como última mención tenemos al más reciente Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima, y aquí tristemente la transformación no aporta absolutamente nada a la historia, literalmente su aparición es como la del Super Saiyajin 3 de la saga de Majin Buu. Incluso tengo la osadía de decir que esta fase aparece de peor forma que la fase 3, ya que carece de toda lógica y sentido.
Por lo que solo queda decir que hasta que no haya nada más que se mencione de esta fase en el canon. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero y les haya gustado y entretenido, que esa siempre será mi intención, hacerlos tener unos minutos entretenidos. También he de decir que traeré alguno que otro video de este estilo, pues me resulta más sencillo que en sí, estar haciendo una teoría como la que antes había en el canal. Y bien, antes de irme quisiera darles las gracias por seguir suscritos al canal pese al tiempo que estuve inactivo, se los agradezco y aprecio mucho. Y sin más que decir, aquí se despide su amigo Gogeta Ultimate y hasta luego.